favor, para superar. Buenos días, ya tardes a todos. Es un gusto y un placer estar otra vez aquí con ustedes. Espero que el tema que vengo a compartirles les llame la atención. Yo espero que sí, y yo espero que los haga reflexionar. Si bien no es el tema principal del Día Mundial del Agua de este año, el Día Mundial de este año se conmemora debido a los deshielos de los glaciares. Pero yo quise hablar sobre desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la gestión del agua. ¿Por qué? Porque eso se ha oído mucho y creemos que es algo como de película, algo que es fácil, algo que va a ser la panacea y que nos va a ayudar a realmente a cambiar las formas y las condiciones que tenemos ahorita. Entonces, vamos a empezar con este tema. Primero que nada, les quiero preguntar, ¿alguien ha oído sobre la inteligencia artificial? Sí. A ver, ¿y cuántos les interesa la inteligencia artificial? Me interesaron a muchos. Ok. Si saben que cotidianamente ya se da la inteligencia artificial en todo el ámbito que vivimos, ya se da. A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, ¿quién no tiene redes sociales? Cuando ustedes se meten en sus redes sociales, los viejitos como yo, usamos más el Facebook y el Instagram, ¿sí? Los jóvenes como ustedes usan TikTok o otras redes, pero esas redes generan patrones de búsqueda que ustedes tienen, ¿sí? Y les mandan, pareciera que les leyeron la mente, ¿sí? De que les mandan lo que probablemente anden buscando. No es otra cosa que un algoritmo de un patrón de comportamiento suyo, que eso es lo que es la inteligencia artificial. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ello. También donde se usa, por ejemplo, en forma social y política, cuando vienen las encuestas para ver quién va a ganar, ¿sí? Entre más encuestas se contesten o los mentados bots van generando una masa de comportamiento de población que hace como que la realidad sea una, y cuando te das cuenta los resultados son distintos, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial no es una cuestión infalible y no es una cuestión que realmente hemos conceptualizado como es. En el tema del agua es igual. Todo el mundo dice, utilicen inteligencia artificial y ya no vamos a batallar. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para tener inteligencia artificial? Primero, necesitamos datos. ¿Sí? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Ahí les puse algún acordeón, pero bueno, todo esto se va a quedar con ustedes por si les interesa a alguno de los maestros o alguien tener información. Todo está documentado, por ahí deben de venir las referencias, y si no, pues se los mando con gusto. Pero un dato no es no más que una representación de algo, ¿sí? Es decir, si quiero representar cuántos alumnos hay, el dato es, la representación es del alumno, de esa característica que tiene. Pero si yo digo que quiero representar un alumno que tenga características que estén en el tal o cual semestre, y es un dato complejo, va generándose un dato de mayor complejidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un dato va describiendo lo que nosotros queremos analizar. Pero aquí el gran reto que tenemos, y que el principal insumo para la inteligencia artificial es la generación de los datos. ¿Quién genera los datos?
ahorita generamos los datos la mayoría de las personas, es decir, de forma manual, ¿sí? Hacemos encuestas, hacemos preguntas y generamos esos datos, ¿sí? Entonces, esos datos muchas veces tienen un sesgo, porque como yo pregunto y como me respondan, por ahí hay un dicho que dicen, yo te digo el mensaje, lo que yo quiero decir, ¿entiendes? Y lo que se interpreta y lo que realmente es. Hay como 4 o 5 formas de ver el mismo punto en ese sentido. Entonces, el dato es exactamente igual. Entonces, para que el dato sea fiable o confiable, ¿sí? Hay que hablar en cuestión estadística correctamente. La confiabilidad nos dice qué tan probable tiene de que tenga menor incertidumbre, es decir, que sea más real, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el dato tiene que tener un control de calidad, es decir, tiene que definirse cómo se tomó ese dato, ¿sí? Con qué procedimiento se tomó ese dato y cómo se fue almacenando ese dato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, del insumo principal, que es el dato, no es nada más hacer el dato, es cuál es la temporalidad y la cuestión espacial de ese dato, es decir, la representatividad que tiene ese dato, cualquiera que sea, en este caso del agua, ¿sí? Entonces, todo el mundo dice, es que no hay datos. Datos hay muchos, pero no todos podemos juntarlos, porque no podemos de repente mezclar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque fueron obtenidos de diferentes formas, ¿sí? De diferentes personas. Entonces, aquí los tecnológicos o las personas que les encanta la tecnología dicen, pues evitemos que la generación del dato sea manual. Vamos a generar equipos que obtengan ese dato, ¿sí? En el caso del agua, por ejemplo, vamos a medir la presión directamente en la red, vamos a medir el caudal directamente en la red, todo decimos vamos y lo hacemos. El problema, aquí está, es que todos esos equipos que generan datos de forma autónoma, ¿sí? Sí tienen un algoritmo con un modelo matemático que pudiera generar ese dato, pero resulta que a veces las condiciones con que se generaron esos equipos no son las condiciones reales. Entonces, el dato que está bien dando o que está alimentándose el procedimiento sistemático de esa generación de datos tiene un error. Entonces, no tiene confiabilidad. ¿Ok? Entonces, al final del día, hay un gran desafío en cómo generamos ese dato y también hay un gran desafío para que esos equipos realmente generen el dato con la confiabilidad y debe decir cuál es el más o menos error, pero también debe decir las características que tiene ese equipo para generar ese error, porque ustedes sabrán que cuando se prueba un equipo para generar datos o cualquier otra cosa, se pasa por un proceso mediante una norma mexicana que da el control de calidad y dice sí, el proceso cumple su repetibilidad y sí da este rango de error más o menos. Entonces, y con estas características, las fichas técnicas que pocas veces leemos. ¿Estamos de acuerdo? Es como si compramos una televisión, nos dicen, su televisión usted la puede dejar prendida todo el día y no le pasa nada. Ahora las televisiones de ahora, antes las que eran de bulbos, pues si duraban media hora se les fundía luego. Pero resulta que esas televisiones que hoy tenemos, ¿y por qué pongo la televisión?
porque su flujo o su insumo es la energía eléctrica, es decir, es un fluido, ¿sí? Y la condición de las características de ese fluido no cumple con las características con que fue probado la fabricación de esa televisión, y por eso se funde, por eso no funciona como nos dice el fabricante, ¿sí? Entonces, realmente pues es un gran reto generar datos confiables, pero de ahí podemos empezar a generar muchos datos. Luego, ¿quién los va a analizar? La ciencia de los datos se vuelve insostenible, porque si cada vez tenemos más datos en intervalos de tiempo menores, en mayor cobertura espacial, ¿quién va a manejar eso? O sea, ¿quién lo va a resolver? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Sí? Entonces necesitamos el análisis para poder determinar esa interpretación de esos datos, darle la validez de esos datos, ¿sí? Entonces, esa ciencia de datos es lo que nos está faltando ahorita. Queremos comprar el equipo y generar el dato y que de ahí me diga qué hacer, sin saber si el dato que me está dando es el correcto. Entonces, bueno, la percepción de la inteligencia artificial en agua y en medio ambiente realmente puede ayudar mucho, es cierto, puede ayudar mucho, puede tomar decisiones, puede ayudar a hacer la gestión de recursos, pero curiosamente tenemos que conocer cuáles son las limitaciones de su implementación. Ya les dije, por ejemplo, voy a hablar en cosas prácticas. Si yo una válvula reguladora, ustedes saben qué es una válvula reguladora de presión, ¿sí? ¿Ok? Ustedes le ponen una tara de consigna, es decir, a qué presión va a trabajar, y la ponen que trabaje así todos los días, ¿sí? Entonces tiene un comportamiento sistemático, repetitivo, que el dato que nos va a arrojar sí puede ser un insumo para decir un comportamiento, y que pueda yo prever si hay una anomalía en su comportamiento, y entonces ahí sí puedo obtener toma de decisiones en la inteligencia artificial. Pero si yo estoy cambiando constantemente las consignas de las válvulas reguladoras, porque digo, no, es que parece que hoy no funcionó bien, no me llegó el agua al tinaco, súbele más, bájala menos, estamos jugando a la percepción, y el dato que genera realmente ya no es objetivo, sino subjetivo. Entonces ese patrón sistemático realmente no nos ayuda para hacer una toma de decisión, no hace un patrón de comportamiento objetivo, por lo tanto ahí la inteligencia artificial no nos sirve, ¿sí? Entonces, como ven, hay que ser cautelosos en ese sentido. ¿Y qué puntos claves quiero yo tratar con ustedes? Bueno, pues hay que unir la inteligencia humana, nunca va a sustituir la inteligencia artificial a la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial va a hacer fácil lo que para nosotros nos tardaría mucho tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar, pero no nos va a decidir hacia dónde queremos ir. Nosotros tenemos que decirle qué queremos que haga, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros creemos que la inteligencia artificial nos va a mandar, no. Si nosotros, por ahí dice el dicho, le metemos a un modelo datos que son inconsistentes, pues sí te va a dar resultados, pero simplemente no va a servir en la toma de decisiones. Existen muchos modelos hidrológicos, hidrogeológicos, hidráulicos que se hacen, pero que no se aplican. ¿Por qué? Porque los datos que se administran
cuando dan los resultados no calibran, no representan la realidad. Entonces perdemos la confiabilidad de que el modelo sea correcto. No, probablemente las matemáticas, el algoritmo está bien. El problema es que no hemos considerado los factores por los cuales no está haciendo una representación adecuada, ¿sí? Entonces, la tecnología tiene como propósito servirnos, ¿sí? Ayudarnos, pero no a decidir. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, generar datos es lo más importante, pero hay que saber cómo generar esos datos, ¿sí? Cómo representar lo que queremos hacer. Y, pues bueno, ¿qué pasa? Ya hablamos de tecnologías, ya hablamos de equipos, pero ¿qué pasa con ustedes jóvenes, con nosotros viejos? ¿Qué pasa? Que nuestras estructuras mentales siguen siendo las mismas, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Si yo me jubilo y me sustituye un joven, ¿sí? Yo lo voy a capacitar con lo que yo hago. ¿Qué va a hacer el joven? Va a hacer lo que yo hacía, mejor o peor, pero como yo lo hacía, con mis mismas estructuras mentales. Entonces, ¿dónde está la innovación? ¿Sí? Entonces, por eso, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, tenemos 40 años de servicio intermitente, es decir, tandeo. A alguien se le ocurrió en los años 80 que era la mejor solución para la distribución y el crecimiento de la ciudad. Y ahorita todos los operarios del organismo operador son menores de 40, o sea, son jóvenes, ¿sí? Y tú les preguntas que si esa es la mejor forma de operar, y ellos dicen que sí. Y no se cuestionan el por qué no pudiera ser esa la mejor operación. Ellos lo que dicen es que si así se tomó la decisión, por algo fue. A lo mejor a alguien se le ocurrió y en ese momento fue lo que pudo hacer, pero nadie ha buscado la causa, los porqués, las cosas buenas, las cosas malas. Nadie ha cuantificado ni económicamente ni socialmente si realmente ha sido una política buena o mala, ¿sí? Tú le preguntas y les dices, es que cuestiónate si es bueno. No, pues así le hacemos y siempre lo hemos hecho así y así le seguiremos haciendo. No le seguiremos haciendo así, porque entre más hagamos esa misma estructura mental, el problema se hace cada vez más complejo y más difícil, entran más factores para tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tú obligas a los jóvenes a hacer las cosas de forma diferente, se resisten porque no las entienden, ¿sí? Y nosotros, los viejos, no sabemos cómo explicarles el por qué tienen que cambiar, por qué tenemos que buscar otras estructuras mentales de hacer las cosas. Esa es la innovación más importante. ¿Y dónde está? Aquí en la universidad. No está generar nada más equipos y tecnología. La mayor innovación que tenemos es generar estructuras mentales de innovación. Eso es para nosotros la base para poder tener datos confiables para que los patrones que hagan cualquier problema que quieramos utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial nos ayude a tomar una decisión. Eso básicamente es lo más importante. Por eso yo quiero recalcarles que debemos de generar esta
esta filmina es lo principal para ustedes como maestros y alumnos. Deben de generar mayores habilidades blandas. ¿Qué quiere decir? Aprender a dar el mensaje. ¿No me entienden? Bueno, buscar cómo hacerlo para que me entiendan, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser líderes, pero no el líder que va, véngase a tirarse al pozo, no, un líder que dice, ¿sabes qué? Espérame, yo tengo que cuestionar lo que me dice mi maestro o mi maestra, porque yo no lo veo así, pero hay que cuestionarlo y fundamentarlo y decirlo ¿por qué? Porque esa innovación nos va a ayudar a ver de diferente forma y abordar un problema que no se ha resuelto hasta este momento. Todo el mundo se queja y observa y dice el problema del agua cada vez es mayor y cada vez todos los días vemos en los periódicos cosas, pero nos volvemos observadores y criticadores o críticos. Pero ¿quién ha hecho un análisis para poder definir que no es que haya, como por ahí me dijeron, una falta de visión? No es una falta de visión, tal vez es una ignorancia total de nosotros porque vemos las cosas como siempre se han visto. Yo les pongo mucho el ejemplo de la moneda. ¿Cuántos lados tiene una moneda? ¿Cuántos? Dos. ¿Todos que creen que tiene dos? ¿Sí? ¿Quién dijo que tres? ¿Por qué tres? Porque también tiene tranquilidad. ¿Cuál es el lado más importante de las monedas? No, el lomo, que es el tercer lado de la moneda. ¿Sí? Si ustedes tienen una moneda, lo ven de un lado y lo ven del otro. Si tú la ves de un lado, tú la ves de una forma, yo la veo del otro. Pero ¿qué nos une? Ese dorso, que es el tercer lado de la moneda. Esa es la innovación que necesitamos, ¿sí? Básicamente, ese es el liderazgo que necesitamos. Una infraestructura mental y emocional que cambie la forma de ver las cosas, ¿sí? Y bueno, pues ya para ir terminando, para abordar problemas complejos, necesitamos soluciones interdisciplinarias y multidisciplinarias. No lo podemos hacer solos, ¿sí? No podemos hacer los puros técnicos o los puros ingenieros, porque estadísticamente sepan ustedes que nunca una propuesta técnica o tecnológica ha tenido resultados positivos si socialmente no ha convencido a la gente, ¿sí? Si socialmente no está inmersa en que eso es lo que se debe hacer. Ustedes han visto en las noticias, muchas obras se paran por ello, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo, hablando de mi papá hace como 30 y tantos años, que empezaban aquellos celulares, ¿sí? Que eran como bloques, eran muy pocos los que tenían, la gente decía, ni para qué lo quieren, ahí está. Ustedes pregúntenle si tienen abuelitos de mayores de 70, si usan el celular, son pocos, no lo necesitan, no lo requieren. Y estamos peleándonos con el señor mayor o la señora porque ni siquiera sabe picarle. Hay un chorro de TikToks y memes y decirles, a ver, pues ponme la clave y tú me lo pusiste, mamá, pero ¿cómo voy a saber si es tuya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entienden, pero tampoco nosotros nos damos el tiempo de hacerles entender. Entonces, ¿cómo queremos hacer una evolución? ¿Sí? La evolución de la sociedad es cambiar las estructuras mentales. Y básicamente no es una cuestión generacional, es una cuestión que se interrelacionan las generaciones. Las generaciones pasadas, mi generación, aprendió y tuvo sus luchas y sus batallas.
las de mis papás, los tuvieron las suyas, ustedes tienen las suyas, y vendrán otras, pero eso no quiere decir que las batallas de mis papás hayan sido menos importantes que las mías, o que las suyas, simplemente que los resultados de eso va generando una evolución, ¿sí? Y esa es la innovación no solamente en una tecnología, en una innovación social, en una estructura de conciencias, ¿sí? Entonces, pues tenemos que generar ese equilibrio. Y bueno, pues al final, como les digo, hay que olvidarse que la inteligencia artificial no va a reemplazar a la humana. Al menos en nuestra generación no. Y les digo a ustedes que están jóvenes, no. Porque ni siquiera en Latinoamérica, porque estamos muy lejos de ello. Los datos que generamos todavía no tienen ese control de calidad, no tenemos una sistematización de almacenamiento de sus datos, de la interpretación. Se genera mucho y no se analiza, por lo tanto no se interpreta y no se toma decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil, lo que yo creo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la realidad. Entonces, no nos preocupemos por eso, ocupémonos por ir cambiando en esa innovación y ir aprendiendo las nuevas herramientas y implementándolas sabiendo sus limitaciones. Al final les dejo yo estas reflexiones que me parecen muy adecuadas para ustedes. Cuando la inteligencia humana y la artificial trabajan en conjunto, en armonía, se abre el camino hacia un futuro más justo, sostenible y lleno de posibilidades. Entre algoritmos y raíces florece un nuevo mañana donde la inteligencia se nutre del alma humana y del pulso de la naturaleza. El verdadero valor de la inteligencia artificial se alcanza cuando se integra con el juicio humano, el conocimiento social y el respeto por el entorno. La evolución tecnológica solo cobra sentido cuando potencia nuestra humanidad y cuida el mundo que compartimos. Solo uniendo conciencias y tecnologías construiremos el futuro que merecemos. Muchas gracias.